Ahora vamos a presentar a Teresa, mi compañera. Ella nos va a hablar de los estudios previos y protocolos de ensayo de idoneidad en conservación de pintura mural. Teresa Valle Fernández, conservadora restauradora de pintura mural de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura, desde el año 2017, especializada en restauración de frescos por la Universidad de Florencia, restauración de escultura por la Escuela de Madrid, restauración de pintura en Ceroa y máster y licenciada de estudios de Asia Oriental por la Universidad, la verdad que ahora no la aclaré, Teresa, la UOC, muy bien, perdón, y ha participado y dirigido intervenciones para museos, instituciones, comunidades autónomas, empresas y coleccionistas como San Julián de los Prados en Oviedo, Museo del Prado, Real Academia de San Fernando, Las Palmas, Monasterio de San Isidoro del Campo y Real Alcázar de Sevilla, Santa Eulalia de Bóveda en Lugo, Sinagoga del Tránsito en Toledo. Bueno, una maravilla. Ha colaborado y dirigido cursos de formación sobre nuevas metodologías de intervención en pintura mural. Y sin más, pues le paso la palabra a Teresa. Buenos días. Vamos a hablar de los estudios previos y los protocolos de idoneidad y conservación de pintura mural. En los últimos años, la forma de intervenir y de estudiar las pinturas murales in situ se ha transformado drásticamente. Tenemos desde los medios convencionales habituales a técnicas avanzadas de documentación y obtención de imágenes, sistemas de análisis no invasivo, nuevas tecnologías y metodologías de aplicación de tratamiento, nuevos materiales de conservación como la nanotecnología o los disolventes verdes. Los requerimientos, por tanto, de los proyectos de intervención en pintura mural han cambiado y es en este marco en el que contemplamos la necesidad de acometer los estudios previos. Por lo tanto, están siempre previos, vinculados a proyectos de intervención integral. Son diferentes los estudios previos a los estudios preliminares. Los estudios preliminares serían en el curso ya de la intervención, todas aquellas análisis, investigación o tratamientos iniciales a lo que es el desarrollo ya de la actuación. Por lo tanto, los estudios previos son una oportunidad para el conocimiento de la pintura mural y su contexto, una aproximación a la realidad del estado de conservación de la obra, una herramienta también para valorar las dificultades reales de la intervención, para poder cuantificar tanto los medios humanos como los materiales y poder ajustarse mejor en lo que son las valoraciones presupuestarias y documentar y justificar la toma de decisiones globales. ¿Por qué deben preceder a los proyectos integrales? Pues porque antes de intervenir hay que eliminar las causas de deterioro. Hay que entonces elaborar una certera diagnosis del estado de conservación, de los paramentos, elaborar estrategias comunes de actuación tanto sobre las estructuras arquitectónicas como sobre las superficies decoradas. Por lo tanto, vemos cómo la conservación preventiva inicia antes de la intervención, porque supone el control previo de todas las fuentes de humedad, saneamiento de cubiertas, drenaje, vano, del uso del espacio, sistemas de iluminación o el efecto de las calefacciones, el mantenimiento y necesidad de los revestimientos exteriores, al menos valorarlo, el control de la vegetación, de la contaminación, iniciar el estudio medioambiental y también para poder definir una línea metodológica ya en lo que se refiere a los tratamientos sobre la pintura mural, poder realizar ensayos de idoneidad de productos, adaptar métodos de aplicación, extrapolar resultados a toda la superficie. Tiene ciertas limitaciones pues, económicas porque los presupuestos evidentemente son bajos y son actuaciones concretas muy
encorsetadas en un determinado marco, porque las tecnologías para hacer todo este trabajo depende del desarrollo de técnicas portátiles que todavía no está solucionado, lo veremos, por temas de accesibilidad, porque hay una limitación en infraestructuras y medios, andamios, torretas, drones, etcétera, porque normalmente estamos hablando de grandísimas superficies, de bóvedas, de techumbres, de varios ámbitos dentro de un edificio con diferentes tipos de casuísticas, temporales también, porque los estudios previos son siempre una actuación puntual con toda esa limitación y por determinados imponderables que luego vamos a tener en obra y que no podemos prever en los estudios previos. Por ejemplo, en este caso, San Vicente de Opino, en Monforte de Lemos, en el momento en que se tiene que desmontar en la actuación de restauración de este retablo este enorme lienzo de gran formato para poder tratarlo en horizontal en el interior de la iglesia, aparecen unas pinturas murales detrás. Hay que entonces hacer un nuevo proyecto de intervención, una nueva intervención de emergencia, que además tiene obligatoriamente que coincidir con el resto del trabajo en la iglesia y que tiene que estar terminada en el momento de recolocar el lienzo en el retablo, puesto que va a ser cubierta por él. Esta es la pintura inédita, descubierta y ya intervenida. En el caso de la antecapilla del Sagrario, por ejemplo, de la Catedral de Cuenca, hecha por Repristinare, desde el suelo pues no podemos llegar a ver, a visualizar todas las patologías y lesiones que tiene esa bóveda, y solamente en el momento que nos acercamos y subimos al nivel de andamio hasta la cota de las estructuras de cubierta, vamos, de superiores, vemos como el estado de la pintura, de los morteros es el que vemos a la derecha, como hay una cantidad de sales inmensas, como hay unas alteraciones biológicas importantes por problemas de filtración que además no están solucionados, y además nos encontramos con lesiones importantes en los encuentros entre los paramentos y los nervios y las claves, que nos hacen replantear otro proyecto de emergencia, suspender la intervención y tener que realizar reparaciones en las cubiertas, un cosido de todas estas zonas de lesiones que estamos viendo perdón, aquí en esta cartografía, antes de poder seguir con la intervención. Vemos como los estudios previos son un punto de partida. Son importantes para establecer una trazabilidad. Por lo tanto, hay que recoger toda la documentación de forma que, puesto que empresas y técnicos que luego que hacen los estudios previos son diferentes de los que van a hacer la intervención final, tienen que tener muy clara cuáles son los procesos, los procedimientos y todo lo que se ha generado durante los estudios. También para poder adaptar la metodología a nuevas zonas que puedan aparecer, porque es una aproximación al comportamiento de materiales en el contexto in situ, al menos a corto y medio plazo. Suponen este acto crítico previo a la actuación y luego va a haber que replantearlos durante la intervención. En cuanto a la documentación y toma de datos, es importantísimo contar con y analizar el entorno constructivo, la observación integral del edificio y toda una documentación digital, ya sea fotográfica o el escáner, fotogramétrica, que luego termina en una serie de modelos 3D sobre los que se superpone toda la fotogrametría.
desde el gabinete de fotogrametría del IPC, aprovecho para recordar a José Manuel Lodeiro, que nos ha dejado hace poco, y él ha implementado incluso nuevas posibilidades, nuevas herramientas, como en el caso del DEM, estos modelos digitales de elevación, como vemos en la fotografía de la derecha, que constituyen pues casi una observación topográfica de la superficie que recoge previamente a la intervención todas las lesiones que podemos ver en los morteros y en la superficie de los paramentos. El gabinete usa determinadas herramientas cartográficas como el software Metashape de Photoscan, el AutoCAD. Un repaso breve de lo que sería la pintura mural respecto a otros soportes arquitectónicos, como puedan ser pétreos o cerámicos. Bueno, las características de la pintura mural pues suponen un bien, una obra multiestratificada, puesto que supone la superposición de revestimientos, desde el anclaje a las estructuras de fábrica de los distintos morteros entre sí, y como soporte a todo el estrato pictórico, ya a nivel decorativo y pictórico, pues supone una obra polimatérica, puesto que lo pintado y decorado pues tiene elementos inorgánicos, también elementos orgánicos, a veces entremezclados, y porque puede tener una serie de métodos indirectos, ya sean encolados o fijados a distintos paramentos. Desde el punto de vista químico-físico, pues es la naturaleza macroporosa que tiene la pintura mural, la hace mucho más vulnerable al contexto medioambiental, a los depósitos de suciedad y los contaminantes y a la cristalización salina. También es inseparable del monumento. Comparte con el soporte, la estructura, las causas de deterioro y patología, y también el comportamiento hídrico. Esto hace que tenga que tener obligatoriamente medidas comunes con la arquitectura de mantenimiento y conservación. La documentación cartográfica, de la cual ya se ha tratado en otras ponencias de este seminario, hay que reinterpretarla desde la perspectiva de la pintura mural. Hay que hacer, por lo tanto, una lectura de paramentos, en este caso revestido, aprender a leer el muro a través de los morteros, de manera que se puedan identificar tanto los materiales de lo construido como la parte decorada. Es una suerte de que yo llamo arqueología de la pintura. En la publicación de informes y trabajos del IPC, el número 18, en mi artículo sobre también los estudios previos y protocolos, cuento por qué lo denomino así, ¿no? Arqueología de la pintura. A través de todo lo revestido podemos recoger los procedimientos constructivos, las características del muro de fábrica, los distintos tipos de argamasa, tanto en su calidad química y física, como los distintos estratos, repellados, enfocados, enlucidos, incluso identificar los mechinales y poder llegar a reconstruir el andamiaje original. También a nivel superficial hay una estratigrafía de la decoración que supone poder identificar todas las herramientas empleadas para el procedimiento pictórico, todo el traslado de los bocetos preparatorios a la superficie del muro, previa a lo que es pictórico, y luego la técnica de ejecución, determinar los aglutinantes, pigmentos o otros recursos decorativos, ya sean empastes, láminas metálicas, troquelados, si hay modelado o no, pues los grafiados, los tallados, los relieves, en el caso de yesería. Hay que tener en cuenta que hay una realidad matérica
en superficie, que a través de esas alteraciones y pérdidas hace que tengamos una lectura totalmente distorsionada de lo que fue la superficie original. Hemos perdido pinceladas, toques de luz y modelado. Queda solamente una débil impronta que nosotros tenemos que intentar recuperar, poner en valor para luego poder trasladar una lectura lo más aproximada posible de lo que fue el original. En los años 70 surgen una serie de manuales, de ensayos para evaluar el patrimonio construido en las superficies arquitectónicas. Solamente los cursos DIMOS del año 78, que luego tiene otra serie de reediciones, se ocupan de la parte mural, mosaicos, estucos, pero el resto, otras obras como de Torraca y de Teutónico de los años 80, pues realmente hacen hincapié en la parte arquitectónica. Hay, por tanto, una demanda continua de los conservadores, restauradores de pintura mural, de acercar el laboratorio al andamio. Y esto supone que exista una mayor comunicación, que empleemos unos términos comunes, pero sobre todo que haya también unos objetivos comunes, que haya una simplificación de la tecnología para poder emplearla in situ, que por tanto haya portabilidad, que toda la instrumentación se reduzca en tamaño y en peso, y también una mayor accesibilidad económica. No se trata de prescindir del análisis de laboratorio, de hecho no debemos ni podemos, pero sí es verdad que toda esta inspección previa exhaustiva permite escoger mejor las zonas de muestreo, poder extrapolar esas preguntas al laboratorio, adaptar los ensayos. Y luego los ensayos empíricos a lo largo de toda la intervención van a ayudar a tomar decisiones cotidianas. Por lo tanto, hay requerimientos de investigación que están ahí sin cumplirse. Es verdad que hay determinados programas europeos que están analizando estructuras murarias, escasamente están en el contexto de intervenciones de pintura mural, pero en cualquier caso hay un gran distanciamiento con respecto a las dinámicas reales de las intervenciones y también una desvinculación de las empresas. A veces los estudios previos se convierten en la única opción para hacer una aproximación investigadora dentro de la pintura mural. Hay también carencias importantes, como son el control de la calidad de procesos específicos y de productos. También una falta de verificar la efectividad de los tratamientos que se han aplicado o del seguimiento de las obras ya intervenidas. Los recursos de inspección, en principio los analógicos, pues son la observación de visu, basada además en la experiencia del restaurador, una serie de instrumentos manuales, la verificación empírica de ensayos in situ, también la cartografía de sales mediante conductividad eléctrica, que ya hemos visto, Pedro Pablo nos ha contado desde el punto de vista geológico, todas las posibilidades, una serie de técnicas no invasivas, pues desde la documentación fotográfica y métrica, la inspección con luz incidente, rasante, el ultravioleta, el infrarrojo, el estudio multiespectral y el falso color, que en España esto es un futurible, la termografía infrarroja para identificar la humedad en los muros, estructuras y diferencias de materiales que puedan estar embutidos, la endoscopia, la fluorescencia de rayos X portátil, la termografía. Hay otra serie de técnicas que las pongo en otro color porque realmente son deseables, pero que no se aplican en España. Otras técnicas que sí que requieren, que son invasivas, que requieren determinada destrucción mínima, pues serían la extracción de muestras para la caracterización química, geológica o biológica en laboratorio de materiales. Aquí yo tengo que apuntar que los informes que se reciben con una interpretación del laboratorio debe haber luego una reinterpretación
de su validez delante de la pintura, deben de funcionar delante de la pintura, y en el caso de que no haya elementos de concordancia o se planteen nuevas preguntas, tiene que haber un movimiento de regreso, de ida y vuelta del laboratorio al andamio, y debe de haber una reinterpretación conjunta del restaurador con el científico del laboratorio. Luego los estudios de la estratigrafía mural. Hay un protocolo para realizar todas estas catas estratigráficas para poder identificar las correspondencias decorativas, superposición de estratos del soporte y poder documentar la secuencia de transformaciones y de intervenciones históricas, y así poder definir qué es lo que se conserva y qué es lo que se podría eliminar. Los ensayos de idoneidad de tratamiento son fundamentales de cara a lo que es la intervención mural, y aquí yo planteo una gran diferencia frente a lo que se hace in situ y lo que se hace en el laboratorio. Las pequeñas muestras estudiadas en laboratorio nunca van a suplir a lo que se hace en el andamio. Los parámetros de trabajo in situ, la humedad, la temperatura, la estacionalidad, el hecho de tener que aplicar tratamientos en vertical en contra de la gravedad en techos, la fragilidad variable que hay en grandes superficies y que además es variable también a lo largo de los distintos metros según nos vamos moviendo. Todas estas aproximaciones empíricas no tienen nada que ver con los resultados que luego que nos vienen del laboratorio. La posibilidad de testar la solubilidad de aglutinantes y de la estabilidad de los pigmentos, el poder hacer in situ también ensayos de cohesión y de adhesión entre estratos, del comportamiento físico-químico de los materiales, por supuesto en el marco limitado de este pequeño laboratorio, pero bueno, se pueden testar la penetración, la absorción, la porosidad, y sobre todo por el hecho de contar con la metodología que aplica el restaurador especializado en pintura mural. Hay que, por tanto, establecer, o al menos yo lo hago desde el Departamento de Pintura Mural, una serie de protocolos donde se recojan los datos mínimos de contexto, donde se establezcan una serie de objetivos y de preguntas, donde se documenten los procesos de aplicación, se puedan evaluar y reinterpretar resultados, conclusiones y propuestas, y teniendo en cuenta que cada ámbito y cada paramento puede requerir una metodología diferente. Por lo tanto, se hace un protocolo para limpieza, donde se caracteriza el comportamiento de los materiales a eliminar, y para poder documentar la incidencia, por ejemplo, sobre el sustrato. No existen recetas, voy rápido. Bueno, aquí toda la metodología, los resultados con fotos, con el microscopio digital, etcétera. También un protocolo para el empleo de los preconsolidantes, basado sobre todo en la compatibilidad y en la retratabilidad del producto, sobre todo cuando encontramos situaciones tan tremendas como los que estamos viendo, que en este caso es el antecamarín de Virgen de Huertas, donde esta cristalización de sales se debe a que las filtraciones no resueltas inciden sobre una serie de protecciones y de reintegraciones plastificantes que son incompatibles con la porosidad del sustrato y que han hecho que el estado de conservación sea tan drástico. Otro tipo de tratamientos específicos que también se pueden protocolarizar, preconsolidantes, tratamientos de limpieza con productos inorgánicos, tratamientos de desalación, ya sean para eflorescencias y cristalización salina
ya sea hidrosoluble o muy poco soluble, con otro tipo de tratamiento. En este caso, pues protocolos pues, para, por ejemplo, óleo sobre yeso y que tienen otra dinámica totalmente distinta, muy en superficie y puesto que es menos poroso, donde se recogen todos los procedimientos, protocolarizar también el estudio para la limpieza láser. Aquí tenemos la dificultad de poder comparar equipos y sistemas, que sobre todo en el contexto español, el láser no es como mucho ayuno, un tipo de equipo, y por lo tanto es difícil poder comparar los distintos sistemas láser. Hay que llevar un control exhaustivo de los parámetros del láser, de los procedimientos también, si hay que hacer una aumentación previa del control del resultado sobre la superficie, de sus inconvenientes, tanto por el peso y la dificultad de manejo en el andamio como por la posible alteración de los pigmentos. Aquí ya vemos pues cómo estas son las circunstancias que nos encontramos al llegar al andamio. Se protocolariza también el ensayo de los morteros. En este caso hay que incidir en valorar tanto los acabados superficiales históricos como toda la tecnología de la cal, pero de la cal de verdad, de la cal noble, cal en pasta, el poder usar los morteros compatibles y a los revestimientos, pero ya no solo en el tipo de aglomerantes, sino también en toda la estratigrafía, en el grosor. Cuando estamos sobre fábricas nobles y edificios históricos, no hace falta meter mallas, ni predosificados, ni estos recrecidos que vemos habitualmente de los paramentos que tienen además excesiva dureza. Hay que recuperar, por tanto, los albañiles de la cal que saben tender los morteros y repretarlos, los morteros tradicionales de toda la vida. Un poco para incidir en esto y conectando con la siguiente charla sobre morteros y revestimientos, esto sería pues Santa Eulalia de Bóveda, que es un monumento tardorromano, y cuando vemos la rasante vemos como esta irregularidad de los morteros es la tónica, porque se aplican sin maestrear. En el caso siguiente, estamos viendo el prerrománico asturiano, aquí es Santullano, San Julián de los Prados. Estos son los morteros cuando metemos la rasante, y en las zonas pictóricas incluso son así. Se lee perfectamente toda la topografía del paramento. En este caso, voy muy rápido, en este caso pues en San Vicente do Pino, como a casi 10 metros del suelo, en este rinconcito de la ventana, una vez que quitamos los revestimientos y encalados, vemos como los morteros han sido tallados y trabajados de manera que se recupera este trabajo de lazo, imitando el despiece de sillares, incluso motivos florales decorativos tan bonitos, incluso un protocolo también para el ensayo de sistemas de reintegración que serían objeto incluso de otro seminario monográfico. Gracias por atender mi muralmanía.